Pero sí es bueno tener a mis cuñados aquí en medio de nosotros, esperamos que pueden crecer espiritualmente en el transcurso de su tiempo aquí. Y les voy a invitar, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Si creen que el menteos de Jacob, solamente leen el libro de Génesis y van a ver que era cierto, lo que acabo de decir. Jacob estaba 7 años casado con Lea, hasta que consiguió la otra, su hermanita Raquel, y después de otros 7 años consiguió el ganado también. Entonces, 21 años de servicio para salir con 2 esposas y un montón de ganado. Eclesiastés capítulo 5, hermanos, vamos a leer los primeros 6 versículos. Eclesiastés 5, 1 a 6. Cuando vayan se pueden poner de pie. Dice la Biblia: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para huir y para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque a la mucha ocupación viene el sueño, y a la multitud de las palabras la voz de necio. Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se aire a causa de su voz y que destruya la obra de tus manos? Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, otra vez por estar en tu presencia, por ser cristianos, Señor, por ser hijos tuyos, por tener la seguridad de nuestra salvación. Damos gracias, Señor. También te damos gracias por la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, que la podemos leer, la podemos atesorar. Ayúdanos en este momento, Señor, a estar atentos a tu voz, escuchar la palabra tuya, Señor, con un corazón abierto, una mente abierta, para recibir cualquier enseñanza, Señor, que nos quiere dar en esta mañana. Señor, esté con mi voz en esta mañana para que pueda decir la verdad sobre tu palabra, que no salga ningún error, ningún pensamiento mío, Señor, sino solamente lo que se halla en tu palabra. Damos gracias por lo que vas a hacer y lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los hermanos que están de pie. Y quiero predicarles un mensaje, hermanos, acerca de los votos en la Biblia. Aquí, digamos, algunas versiones usan la palabra voto, otras usan la palabra promesa. Pero lo que vemos aquí es que el autor Salomón está hablando sobre lo que es hacer una promesa, un voto a Dios. Ya que un voto es una promesa, y como vamos a ver esta noche, específicamente hablando, una promesa que se hace a Dios para dedicarle algo o adquirir alguna gracia de Él. Otro sinónimo podríamos decir es un juramento. Un juramento es una afirmación o negación de algo. Estos versículos nos advierten guardar nuestras bocas, nuestros labios, de no hablar rápidamente sin pensar. Nótese, hermanos, este versículo 2, y esto va a ser introducción al mensaje. Dice: no te des priesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Hermanos, es muy fácil para nosotros caernos en la trampa de querer hablar sin pensar, ¿verdad? Y si nosotros miramos aún en la caída, la causa de pecado del hermano al apóstol Pedro, a veces también, él hablaba sin pensar, hablaba rápidamente. Y el Salomón nos advierte aquí de no apresurarnos a decir una palabra, decir un voto, una promesa delante de Dios. Muchas veces, hermanos, es posible responder a una cosa, tener una reacción, pero sin pensar en lo que nosotros estamos diciendo. Quiero que van a Santiago capítulo 1, por favor. Santiago 1. No pierdas lugar a Eclesiastés. Santiago 1, versículo 19. Miren lo que dice el apóstol Santiago aquí. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse, tardío o lento para hablar, lento para airarse. Si usted quiere evitar muchos problemas en su vida personal, siga el versículo 19. Sea presto o pronto o rápido para huir. Y en vez de responder inmediatamente, mejor dar un poquito de
tiempo para digerir lo que usted acaba de escuchar y luego responder. Lento para hablar, tardío para hablar. Yo creo, hermanos, que la Biblia habla mucho de lo que es la lengua. ¿Verdad? Santiago capítulo 3 es un capítulo dedicado a los problemas de la lengua. Y muchas veces nos metemos en problemas porque nuestros labios son prestos para hablar. Entonces, aplicando lo que hallamos en Eclesiastes 5, cuando nosotros, como dice el versículo 1, nos acercamos a la casa de Dios, por supuesto para escuchar la palabra de Dios, tenemos que tener en mente que no es aconsejable, no es bueno responder, proferir palabras delante de Jehová apresuradamente. Ahora, ¿por qué razón? Dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Salomón quiere que usted reconozca quién es Dios y quién es usted. Lo que podemos ver, hermanos, es que cuando Dios hace una promesa, Él siempre cumple su promesa. Siempre, siempre, siempre. Dios no ha fallado en ninguna promesa de parte de Él. Más nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Siempre somos fieles a nuestras promesas? De ningún modo. Por tal motivo debemos ser lentos para hablar. Vamos al versículo 4 ahora. Dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agradan los insensatos, paga lo que prometieres. Según versículo 2, vemos que hay una conexión entre el corazón y entre el labio. Jesucristo decía lo mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entrando al versículo 4, dice que si vamos a hacer una promesa, un voto a Dios, es mejor, en primer lugar, que cumplamos esa promesa o ese voto. Y no solamente eso, que no tardamos en pagarla. Hay una razón específica por la cual uso esa palabra pagar. Vamos a ver más adelante. Pero lo importante de notar aquí, hermanos, es que si vamos a votar algo a Dios, pues vamos a decir, Dios, yo voy a ser fiel en tal cosa. Dios, yo prometo hacer tal cosa. Es mejor que cumplamos lo que nosotros prometimos y en segundo lugar, no tardar. No decir, bueno, un día de estos, ya que no le di fecha a Dios, antes de yo morir, voy a cumplir con esa promesa. No tardar en cumplir la promesa, porque a Dios no se agrada de los insensatos, lo cual nos dice que es insensatez, necedad, prometer algo a Dios y usted no tiene ninguna intención de cumplir esa promesa. Versículo 5. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no pagues. Es mejor ni siquiera comprometerse a algo si usted no tiene la intención de cumplir lo que usted acaba de comprometer. Vaya a Deuteronomio 23 ahora. Deuteronomio 23, eso es introducción al mensaje. Deuteronomio 23 y versículos 21 y 22. Entienda, hermanos, que una promesa quebrada no solamente es una promesa quebrada. Lo que vamos a ver en Deuteronomio 23 es que es pecado proferir algo con tu palabra, proclamar un voto y no cumplir. Deuteronomio 23, 21 y 22. Cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y habría en ti pecado. Es pecado si usted le promete algo a Dios y no cumple con su promesa. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. A veces sucede que, y más en las reuniones de jóvenes, presentar una invitación. Cuando hay un grupo grande de jóvenes y, por ejemplo, decir, ¿cuántos jóvenes se comprometen a mantener su pureza, su virginidad, hasta el día que se casan? Y es común que la mayoría o todos se van adelante para hacer su promesa. Ahora, yo espero que sea verdad, que todo aquel que suba tiene el deseo, la intención de cumplir con esa promesa. Pero yo estoy seguro, porque he conocido jóvenes, quienes han subido a hacer su promesa y no han cumplido con el que prometieron. Dice la Biblia que en ese caso es pecado, porque usted prometió algo y no lo cumplió. Ahora, hubiera sido mejor no votar o no decir yo lo voy a hacer y luego hacerlo. Es mejor ni siquiera comprometerse a esa cosa. Por supuesto, en ese ejemplo que les di de la pureza, siempre decía, bueno, es un mandamiento de Dios, de hecho.
mantener la pureza, a abstenernos de la fornicación. Pero hay muchos otros ejemplos que pudiéramos dar más adelante, hablaremos de ellos. Cuando yo pensaba, hermanos, que no quieres hacer un voto a Dios, yo tengo unos 6 ejemplos aquí, vamos a hablarlos, a tratar de hablarlos rápidamente, no entrar en toda la historia por cuestión de tiempo, pero hablar de unos votos que podemos ver en la palabra de Dios, votos que algunos eran muy sanos, votos muy puros, por decir, votos muy que les ayudó mucho en su vida cristiana o en su vida como santo, pero también vamos a ver unos ejemplos de unos votos necios, unos votos que la gente no tenía que hacer. Quiero que van a Génesis 28 para comenzar. Génesis 28. Génesis 28 y versículo 20 a 22, ya entendiendo un poquito de la historia, hermanos, que Jacob se había huido de su hermano Esaú, que lo quería matar por haberle engañado de su primogenitura, también su bendición. Y Génesis 28, 20 a 22 dice, y hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si tornare en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Vemos un patrón aquí, hermanos, en el versículo 20. Muchos de los votos que vamos a ver tienen una condición. Y lo vemos lo identificamos por la palabra sí, el versículo 20. Si fuere Dios conmigo. O sea, Jacob le da una condición a Dios. Dios, yo voy a hacer una cosa, pero primero tienes que cumplir con una cosa. Y el voto que Jacob hizo en esos versículos es que si Dios estuviera con él y Dios lo guardara, lo protegiera de su hermano y de cualquier otro peligro, y le hiciera prosperar, le diera comer y vestido, y si tornara en paz, o sea, si regresara a la casa de su padre en paz, sin ningún daño, dice, Jehová será mi Dios. Y no solo esto, sino el diezmo de toda su ganancia apartaría para él. Suena como un buen voto, ¿verdad? Suena como algo admirable. Dios, esté conmigo, muéstrame que tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios mío también, y yo te prometo, Dios, yo te lo digo en un voto, que tú serás mi Dios para siempre, y también yo voy a apartar el diezmo para ti. Van a Génesis 30 ahora, 31, perdón. Génesis 31 y versículo 13. Ha pasado un poquito de tiempo desde aquel voto de Génesis 28. Pero quiero que vean, hermanos, que no importa cuánto tiempo ha pasado, Dios no se olvida de los votos de uno. Dios no se olvida, hermanos, de los votos que hace sus hijos para con él. Y nosotros, si hubiéramos leído aquellos capítulos, Génesis 28, 29 y 30, vamos a ver que Jacob sí fue protegido. Él sí no recibió ningún daño de su hermano. Sí fue engañado a través de su suegro Labán, pero eso era consecuencia de su propio pecado. Pero Dios cumplió con su parte. Lo hizo prosperar, también le protegió. Incluso le dio esposa e hijos. Génesis 31, 13 ahora. Dios está hablando. Dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú dijiste un título y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu naturaleza. Vemos aquí, hermanos, que aunque había pasado el tiempo, Dios no se olvidó del voto que Jacob le había hecho. Y le aparece a Jacob y le dice, ¿te recuerdas, Jacob? ¿Te recuerdas cuando dijiste aquella piedra? ¿Te recuerdas cuando me hiciste ese voto? Ahora es tiempo de cumplir con tu parte. Yo cumplí con mi parte. Yo te protegí, te hice prosperar. Ahora tú vas a cumplir lo que tú me dijiste. Y aunque Jacob no era perfecto, pero lo vemos en los últimos capítulos de Génesis, y sí era un hombre piadoso. Sí era un hombre que en Génesis 35 que mandaba a limpiar su casa de la inmundicia de los dioses falsos que había entrado. Entonces, vemos, hermanos, que si usted va a hacer un voto, usted ha hecho un voto a Dios,
hace 5 años, hace 50 años. Es mejor que usted cumpla con el voto que usted le hizo a Dios y más si Dios cumplió con su parte. Ahora, vayan en Números capítulo 6. Números capítulo 6. Algunos de esos votos no es que usted y yo vayamos a hacer estos votos en nuestras vidas personales. Solo quería mostrarles ejemplos de unos votos en la Biblia para tener idea por lo menos de lo que Dios requería de su pueblo y además de las cosas que el pueblo de Dios le prometieron a Dios. Número 6, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9, que se llama el voto nazareno. Nazareo dice en versículo 1, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Paremos ahí. Noten, hermanos, el motivo o el propósito, la razón al fondo de este voto que vamos a leer en los versículos siguientes. Era para apartarse de lo demás y dedicarse a Jehová. Sería bueno, hermanos, si nosotros hiciéramos un voto apartándonos del mundo, apartándonos de la suciedad, de la inmundicia que se hay en el mundo para dedicarnos a Dios. Versículo 3, ¿cómo llevarlo a cabo? Se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino ni vinagre de sidra no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo del nazareato, de todo lo que se hace del vino, desde los granillos hasta lo viejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasa la navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las orejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare de Jehová, no entrará persona muerta, por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana. No se contagiará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por tanto, el día de su purificación rayará su cabeza. Al séptimo día la rayará. Lo que vemos, hermanos, unos requisitos específicos de este voto nazareo. En primer lugar, tiene que abstenerse de todo fruto de la uva, sea el vino, el jugo, sea el licor, sea la uva en sí, la uva fresca, la uva seca, la pasa, como la conocemos. Todo lo que era fruto de la vid no tenía por qué tomar si quiere cumplir con este voto. No solo eso, hallamos en el versículo 5 que no podía pasar navaja sobre su cabeza. No podía cortar su cabello. Tiene que dejarlo crecer todos los días de su voto. En versículo 6 vemos otro requisito, que no podía entrar a ninguna persona muerta. Aunque falleciera su madre, su hermana, quien sea, no podía asistir al velorio. No podía entrar a ningún muerto. Incluso, dice la Biblia en versículo 9, si alguno muriere de repente, o sea, está andando con un grupo de gente y de repente se muere uno de un falta de corazón o quién sabe. El voto que hizo vino a ser inválido. Vamos a ver el versículo 2. Dice, y consagrará a Jehová los días de su nazareato y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Imagínense, hermanos, si la Biblia no dice exactamente cuántos días tienen que ser, a la discreción de cada uno. Pero si uno dice, yo voy a cumplir con este voto nazareo por un año, y ahí sigue y está fiel a su mandamiento, ya su pelo es muy largo, y a los 11 meses está entrando por un grupo, se muere uno. ¿Saben qué? Esos últimos 11 meses de fidelidad a este voto llegaron a ser anulados. Y él tenía que traer el cordero por la expiación por la culpa. Lo que vemos, hermanos, es algo también práctico para nosotros. Si usted le hace el voto a Dios, decimos en el ayuno, Dios, voy a ayunar todo el día.
no voy a comer nada por un periodo de 24 años. En el transcurso del día, usted en un momento de debilidad, pues agarra un chocolate y te lo traga. ¿Saben qué? Ese voto que se hizo a Dios del ayuno es inválido. No importa que usted pase el resto del día en ayuno y pasó la primera parte del día en ayuno, ese voto es anulado. Ya no sirve. ¿Por qué? Porque fue contaminado. Ahora bien, ¿cuál sería el propósito de este voto? Bueno, Jueces capítulo 13. Hay varios hombres en la Biblia quienes tomaron este voto nazareo. Veremos uno de ellos en Jueces capítulo 13. Como ya hablamos, era para acercarse más a Dios, para dedicarse más a Dios, para conocer a Dios de una forma más íntima, y también para que reposara sobre uno el poder de Dios. Jueces 13, y vamos a leer versículo 5 para comenzar. Dice la Biblia: porque tú quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo a Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Por supuesto, el ángel está hablando aquí a la madre de Sansón, ¿verdad? La profecía. Bajemos ahora al versículo 25. Ya Sansón había nacido, ya tenía una edad mayor, podemos decir. Y el versículo 25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Lo que vemos aquí, hermanos, es que por haber cumplido con este voto nazareo, en Sansón, en su persona, en su ser, le reposó el poder del Espíritu de Jehová. Entonces, hallamos a Sansón en los capítulos que vienen, de Sansón haciendo cosas que ningún hombre podía hacer. ¿Se recuerdan cuando mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno? ¿Se recuerdan cuando quitó la puerta de la ciudad, un logro de fuerza increíble? También tenía sus problemas, ¿verdad? Tenía sus tentaciones, sus caídas en el pecado. Pero lo que vemos, hermanos, es que este voto capacitó a Sansón a hacer cosas no imaginables con el poder del Espíritu Santo. También podemos ver al apóstol Pablo. ¿Se recuerda el libro de Hechos 21? Él tomó sobre él el voto nazareo por un periodo de tiempo también. Vayan a 1 Samuel capítulo 1 ahora. Vemos otro voto de esta mujer, Ana. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 a 12. Creo que saben la historia. Ana no tenía hijos. Y por supuesto, muy triste, ya que cada mujer tenía que tener un hijo o muchos hijos. Y era peor, porque dice que la otra esposa de su marido la irritaba. Era su adversaria. Entonces se molestó de gran manera. Pues en vez de divorciarse de él, en vez de suicidarse, en vez de tirar la toalla, lo que Ana hizo es muy admirable en el versículo 12. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Paremos ahí. Vemos, hermanos, el poder de la oración. No era el último recurso para Ana, sino el primer recurso. No podía tener hijos. No era posible, era estéril. Ya los doctores sin duda le habían dicho que Ana no vas a tener hijos. Qué triste. Pero Ana se refugió en Jehová y clamó y oró a Jehová. Versículo 11, hallamos el voto. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Y fue que como ella orase largamente delante de Jehová, Elías estaba observando la boca de ella. En el versículo 11 hallamos el voto de Ana. Igual como el voto de Jacob era condicional. Y dice: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva. Pero vemos, hermanos, que el voto de Ana no era un voto de egoísmo de parte de ella. De ningún modo. Ella no quería ningún bienestar
Lo que él quería era que Dios le diera un hijo, pero con un propósito. De ella dedicarle ese hijo al Señor. Es lo que dice en versículo 11. Todos los días de su vida yo lo voy a dedicar a Jehová. Es mi hijo, o sea, va a ser mi hijo. Pero yo se lo doy al Señor a la disposición del Señor. Pero vamos a ver si Ana cumplió con su promesa. Baja en el versículo 27 del mismo capítulo, 27 y 28. Dice la Biblia: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová. Todos los días que viviere será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Después de haberle destetado, quizás tenía 2 años, un año y medio, no sabemos exactamente cuántos años tenía, pero Ana le trajo al templo. Y ahí se quedó con Elí, ahí fue criado en ese templo bajo la enseñanza de Elí. Solamente lo fue a visitar todos los años. O sea, Ana cumplió con su voto al Señor. Van a ver una cosa interesante ahora, como Dios la recompensó. 1 Samuel 2:21. Se recuerda que era estéril. Y ella hizo voto a Jehová diciendo: Señor, denme un hijo y yo se lo vuelvo a ver. Después de eso, después de ella cumplir con su parte, dice en 1 Samuel 2:21, dice: y visitó Jehová a Ana y concibió y engendró 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Miren cómo es Dios, hermanos. Él no pudo tener hijos, pero hizo este voto con Jehová. Jehová hizo su parte, él hizo su parte. Ella recibió la bendición de 5 hijos más. Pero no porque ella no era fiel a su promesa, más bien porque era fiel. Les digo, si él no hubiese cumplido con devolverle a Samuel al servicio de Jehová, de ningún modo vamos a ver el versículo 21. Solo porque ella fue fiel al voto que le había hecho a Jehová. También una cosa práctica para nosotros. Si vamos a esperar algún bien de Dios, mejor que cumplamos con lo que le hemos prometido. Dios va a ver nuestra fidelidad y Dios va a recompensarnos según nuestra fidelidad. Bueno, Jonás ahora. Jonás capítulo 2. Por no entrar en toda la historia, les digo, no hay tiempo, no da el tiempo para hablar de cada historia, cada voto y su trasfondo. Pero ustedes saben, Jonás recibió el mensaje del Señor y de predicar a Nínive, cosa que no quería hacer. Pues ya después de huirse de la presencia de Dios, se levanta una gran tormenta, los marineros lo echan al mar, según su misma petición, es tragado por un gran pez, en Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 2 se escribe, o son los pensamientos de Jonás estando en el vientre del gran pez. Y mira lo que dice en versículos 9 y 10. Dice: yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí. La salvación pertenece a Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Aquí, hermanos, haremos una clase de votos que nosotros solemos hacer. La clase de votos que es muy común ver en nuestros tiempos. Jonás, hermanos, estaba a punto de morir. No tenía esperanza. Imagínense estar en el vientre del gran pez. Ustedes saben que en el estómago de un ser humano hay ácidos que ahí te arrebatan la comida y ya lo convierten en una cosa, pues, como podrido, ¿verdad? Eso es el destino de Jonás, humanamente hablando. Y en todo este capítulo está clamándole a Jehová, pidiendo la misericordia de Jehová. Y en el versículo 9 nos deja saber que él mismo hizo un voto. No tenemos mucha información sobre el voto que él hizo, pero podemos destacar lo que era el voto según lo que pasa después. Él dice: pagaré lo que prometí. Y enseguida, ¿qué pasa en el siguiente versículo? Es liberado del vientre del pez. Ese pez tuvo un malestar y vomita a Jonás y cae en tierra seca. Lo cual me dice que el voto que Jonás hizo tuvo que ver con su liberación del gran pez. O sea, algo así: Dios, si me libras de este problema, yo voy a ir a Nínive y voy a predicar.
¿Qué pasa en Jonás 3:1? Viene la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás. Ahí está el monte de Jonás. Dios, sálvame de este problema y seguro que te voy a servir. Dios lo salvó. ¿Qué pasa en los versículos siguientes? Él cumple su promesa también. Les dije, hermanos, es muy común escuchar en estos tiempos una oración, hacer una promesa así. Uno está enfermo, uno está sin trabajo, uno está con hijos descarriados, uno está con problemas de finanzas. Dios, socórreme de este problema. Sé tú mi sostén. Y yo no estoy seguro. Yo voy a estar bien todo. No voy a faltar ni siquiera un servicio. Señor, si me provees un trabajo, seguro que comienzo a diezmar. Señor, si me das los papeles, seguro que yo voy a hacerlo con el buen uso y yo voy a dedicarme a tu servicio. Y cuántas veces no ha cumplido Dios con su parte, y uno se queda igual. Es común verlo en esos tiempos. Así lo era con Jonás. Jonás prometió algo y cumplió con su parte. Vaya al Salmo 66. Salmo 66. No estoy diciendo que es malo si usted le promete algo a Dios en tiempo de angustia. Pero lo que le estoy diciendo, si usted va a usar, prometer algo a Dios, buscar auxilio, y luego usted reniega su parte, pronto viene la condenación. Vamos a ver más adelante. Salmos 66, versículos 13 y 14. David hablando, por supuesto. Dice: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Versículo 14 nos dice cuándo David proclamó estos votos: que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. Hermanos, David era un hombre bien afligido, bien angustiado. Usted lee el 1 de Samuel y van a verlo a cada rato escapándose de Saúl, escapándose de los filisteos, escapándose de su propio hijo Absalón. Era un hombre con muchos problemas, muchos enemigos. Y vemos a David también diciendo: Señor, socórrame en este tiempo y seguro que yo voy a hacer tal cosa. Ahora, son los votos de angustia que nosotros hacemos a veces. Van a Jueces capítulo 11 ahora. Les dije que existen unos votos necios. Hallamos uno de aquellos en Jueces capítulo 11, versículos 30 36. Para no darles toda la historia, Jefté era un hombre quienes buscaron. Él fue echado de su familia porque era un bastardo. No fue querido por sus demás hermanos porque era hijo de una ramera. Entonces lo echaron de la casa. Pero después de un tiempo lo necesitaban a él para ser caudillo, para ser capitán del ejército. Entonces se arriban a él y dicen: Jefté, sea tu caudillo sobre nosotros. Y él dice: ustedes no fueron los que me echaron de la casa, pero está bien, vamos a hacerlo. Entonces él congrega a la gente para ir a pelear con los amonitas. Y vemos el versículo 30 en adelante. Dice: Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliera de recibir a las puertas de mi casa, cuando volviere los amonitas en paz, será de Jehová, y le ofreceré el holocausto. Pasó pues Jefté los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago desde Aoror hasta llegar a Miní, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Así fueron dominados los amonitas desde delante de los hijos de Israel. Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces respondió: Padre mío, si has abierto tu boca a Jehová, haz de mí como salió de tu boca, pues que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Una historia triste, hermanos. Este hombre Jefté, un gran hombre de fe,
De hecho, es mencionado en Hebreos capítulo 11, como de gran fe. Pero en el versículo 30, antes de salir de esta guerra, quiere buscar la ayuda de Jehová. Está bien eso. Pero él hace un voto, hermanos, de la clase que vemos en Eclesiastes 5. Su boca comenzó a proferir palabra antes de pensar. Él dice, en el versículo 31 a 30, si entregares a los amadites en mis manos, o sea, Dios, ayúdame en esta guerra. Dios, por favor. Y si tú lo haces, Dios, versículo 31, cualquiera, y ahí está el problema, cualquiera, que me saliera a recibir a las puertas de mi casa, cuando volviera los amadites en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. El problema existe, hermanos, en el versículo 31, que el voto de Jefté era ambiguo. O sea, no era muy claro, no muy definido. En vez de decir, Señor, si me das la paz, todo mi ganado, todo mi rebaño, mis camellos, mis ovejas, mis cabros, te los voy a dar en holocausto. Pero él dijo, cualquiera. ¿Quién quiere? Porque de hecho, ¿quién o qué sabe recibirle después de ese gran estrago que hicieron con los filisteos? Su hija. Su única hija. Ahora, Jehová en ningún momento, hay que entender eso, porque muchos tienen problemas con este pasaje. Dicen, puede ser que ese hombre mató a su hija y por el mandamiento de Dios. En primer lugar, Dios no le mandó a Jefté a hacer ese voto. Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Pero el problema existió, hermanos, cuando recibe su hija y con lágrimas en sus ojos le confiesa a su hija el voto que él había hecho. Ella dice, está bien, papá, haz con Dios lo que tú me diste. Jefté, hermanos, hubiera hallado socorro en el Antiguo Testamento. Quiero que van al Levítico capítulo 5. Quiero decirles que existía un remedio para votos necios de esa forma. ¿Se recuerdan que leímos al principio en Eclesiastes 5? Ustedes que no digas que fue ignorancia. Si usted va a proferir algún voto a Jehová y es algo que es de acuerdo al mandamiento de Dios, usted no puede decir que fue ignorancia. Pero si el voto que usted le hizo a Dios llega a ser pecado, usted tiene un remedio. No tiene que cumplir con el voto que usted hizo. Vayan a ver el Levítico 5, versículos 17 y 18. Dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlas sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote por expiación, según tú lo estimes, un carnero sin tacha de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por él de su hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Hermanos, les digo que en el momento en que salió su hija a recibirle, y ese voto se volvió en pecado, porque ¿qué dice Hechos 20? No matarás. No tiene un voto, aunque sea un voto, si se trata de matar a un ser humano, es pecado. Y Dios proveyó este remedio para aquellos quienes dijeron algo o prometieron algo que sucede que es pecado. Él dice que tiene que traer esta ofrenda al sacerdote y el sacerdote hará expiación por ellos, por su hierro cometido por ignorancia. Pero vemos, hermanos, que no es lo que Jefté hizo. Dice la Biblia que él cumplió con lo que había prometido. Ahora, es un voto, vemos al fondo de ese voto un gran problema. Está bien conocer la historia, pero ¿dónde está la aplicación para nosotros? Vemos, hermanos, si no hay más que un caso en la Biblia donde un voto se hizo de emoción. Jefté estaba emocionado antes de salir a la guerra. Si imagina un soldado que está listo para la guerra, le ruega a Jehová que le dé la victoria y hace un voto en un estado de mente, pero bien emocionado. Lo mismo pasa con Herodes en Mateo capítulo 6, en Mateo capítulo 14. ¿Se recuerdan que le prometió hasta la mitad del reino a Herodías, quien hizo un baile enfrente de él y le gustó? En ese momento de emoción,
le hizo un voto, una promesa. Te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Lo que podemos ver, hermanos, es que no es aconsejable para nada hacer un voto en un momento de mucha emoción. Si es alegría, si es tristeza, cualquier emoción fuerte que usted siente, usted hace un voto así, en ese estado de mente, muchas veces se convierte en un fracaso. Ahora, por tal motivo, Salomón exhorta en Eclesiastes 5, pensar antes de hablar. Les digo, si usted hubiera pensado, ¿qué pasa de mi casa que va a recibirme? Padres, usted llega a su casa, ¿verdad? Y usted tiene hijos chiquitos, o si uno hace tiempo de hijos chiquitos, ¿quiénes son los primeros que van a recibir? ¿El perro? No. Los hijos de uno. Los hijos de uno son los primeros en brincar en los brazos y eso. Vemos, hermano, no es bueno hacer votos basados en emoción. Van a 1 Samuel capítulo 14 ahora. Otro voto necio, podemos decir, que llegamos en 1 Samuel 14. El contexto es, hermanos, que Saúl y su ejército, junto con Jonatán y sus soldados, están peleando contra los filisteos, como solían hacer. Y Saúl, el rey de Israel, proclama un voto en el versículo 24, 1 Samuel 14, 24. Dice la Biblia, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado pan. Lo que Saúl proclamó en este versículo era un ayuno. Ahora bien, ¿un ayuno es bueno o es malo? ¿Es bueno? Un ayuno es bueno. De hecho, Jesucristo decía, cuando ayunes, o sea, no si usted, por acaso que usted va a ayunar, sino cuando ayunes. Debe de serlo de tal forma en Mateo capítulo 6. Pero vemos a Saúl proclamando un ayuno, pero en un tiempo muy inoportuno. ¿Qué estaban haciendo estos soldados? ¿Jugando naipes ahí entre ellos? No. Estaban peleando, avanzando, persiguiendo a los filisteos en combate físico. Ahora bien, para un soldado tener bastante fuerzas, no solamente para sobrevivir, sino para vencer a un enemigo, ¿qué necesita? Sustento, necesita comida, necesita bebida. Y el rey Saúl, en el momento de emoción, de nuevo, en el momento de emoción, manda a todo el pueblo. Nadie va a comer nada. ¿Creen que es aconsejable, hermanos, para un ejército que está tratando de vencer a otro ejército? De ningún modo. Lo que podemos destacar de aquí, hermanos, es que aún haciendo algo bueno, pero fuera del tiempo, o en el tiempo no oportuno, se vuelve en un pecado. ¿Qué pasó? 1 Samuel 14 ahora. Versículo 27 y 28, su hijo Jonatán, no se ve qué pasa, dice, pero Jonatán no había huido cuando su padre conjuró al pueblo, y agarró la punta de una vara que traía en su mano, y mojóla en un panal de miel, y llegó su mano a su boca, y sus ojos fueron aclarados. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha conjurado expresamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que comiere hoy manjar, y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera hoy comido del despojo de sus enemigos que halló? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? Jonatán no escuchó ese juramento, ese voto de su padre. Entonces cuando se encuentra con esta miel comienza a comer. Y si usted lee el capítulo, Saúl lo quería matar. Decía, Jonatán se va a morir por tu ver, así de Saúl. Y solamente porque el pueblo lo salvó a él, se escapó de la muerte de su padre. Hermanos, hay tiempos, como dice en Eclesiastes 3, hay tiempo de vivir, hay tiempo de ser hay tiempo de esparcir piedras, hay tiempo de recoger piedras, hay un tiempo para todo, hay un tiempo para ayunar y hay un tiempo para no ayunar, hay un tiempo para leer su Biblia y hay un tiempo para no leer su Biblia, hay un tiempo para orar y hay un tiempo para no orar, todo en
su tiempo. Les doy el ejemplo. Cuando usted llega al trabajo y ahí si usted mete su tarjetito o escanea su dedo, no sé, como usted lo hace, es tiempo para usted ponerse de rodillas y comenzar a orar, de leer su Biblia. ¿Pero es bueno eso? Es bueno, pero no en ese tiempo. En ese tiempo usted es al servicio, a la disposición de su empleador, ¿verdad? Entonces hay un tiempo para todo, todo en su tiempo, hermanos. Ahora, para resumir esto, vayan a Mateo 5, vamos a ver lo que dice Jesús sobre los juramentos. Y espero que puedan ver lo que Jesucristo está enfatizando aquí, o si no, todo el mensaje ha sido en vano, realmente. Mateo 5, versículo 33 a 37. Dice la Biblia: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te jurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo llegó a la cena y él comenzó a hablar de la ley de Moisés? Y decía, yo sé que Moisés dice esto, pero yo desde hoy digo esto en cuanto al adulterio. La ley dice no adulterarás, pero yo les digo, el que mirara a una mujer para codiciar haya cometido adulterio con ella en su corazón. O sea, ni siquiera haga eso. Jesucristo no estaba anulando la ley, sino poniendo el estándar aún más alto de lo que era. ¿Qué estaba pasando aquí? Nosotros vamos a Mateo 23, busca Mateo 23. Jesucristo decía, no jurarás ni por el cielo, ni por la tierra. ¿Por qué? Vamos a ver qué estaba pasando en Mateo 23, 16 a 22. Hayamos los mejores amigos de Jesús en Mateo 23, ¿verdad? ¿Qué hallamos en Mateo 23? Jesucristo regañados bien fuerte. Los fariseos. Escribas fariseos. Y dice Mateo 23, 16 a 22: hay de vosotros guías ciegos que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo deudor es. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente o el altar que santifica al presente? Pues el que jurare por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo, jura por él y por aquel que habita en él. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Lo que los fariseos, hermanos, estaban haciendo es que juraban, y la gente juraba también, pero tenían también una clausura ahí que les liberaba de su voto. En algunos decían, si usted jura por el templo, no es nada, no es gran cosa, usted puede quebrar ese voto. Pero si usted jura por el oro del templo, pues ahí estás hablando algo bien serio. Si usted jura por el altar o por el presente del altar, son dos cosas diferentes. O sea, buscaba una manera de librarse de sus votos. Jesucristo decía, eso es malo, si usted va a hacer un voto, es un voto. Lo que podemos, como lo podemos aplicar nosotros, hermanos. ¿Se recuerdan que Jesucristo decía que tu sí sea sí y tu no que sea no? La exhortación para el cristiano, hermanos, es que no tenemos por qué hacer votos. Si decimos sí voy a hacer algo, con eso debe constar. Con eso debe ser suficiente. Debemos ser gente de verdad, palabra de verdad. Vean lo que dice Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. En cualquier situación, hermanos, si estamos hablando de matrimonio, y suelen hacer los votos, ¿verdad? Y usted dice, como el hermano habló al principio, en la pobreza, la riqueza, la salud, la enfermedad, y esto y lo otro, ¿aceptas? Yo acepto.
existe que en nuestros tiempos, oigan esto, más que 50% de los que hacen tales votos llegan a ser mentirosos. ¿Es muy sencillo? Y lo que es más triste aún es que entre cristianos el porcentaje no cambia mucho. Jesucristo decía que tú sí sea sí, tú no, no. Si no planeas cumplir con tu promesa, mejor no haga la promesa. Si usted no cree que puede ser un hombre de una sola mujer, una sola mujer de un hombre, mejor no te cases, no hagas aquel voto, porque lo que pasa será condenación. Santiago 5:12. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Problemas vienen, hermanos, cuando la gente quiebra sus votos. Suele escuchar entre los ricos, no porque nosotros, ricos, actrices y actores, cuando se casan, hacen un acuerdo, un concierto antes de casarse, que si se divorciaran, entonces así van a dividir la ganancia. Siempre, hermanos, que esa clase de gente ni siquiera está pensando en cumplir con el voto que van a hacer. Si ya tienen un plan de dividir la ganancia después, de ningún modo están pensando quedarse por siempre con esa persona. Jesucristo como diría yo, condenaba, Santiago lo condenaba cuando usted promete algo y no tiene ninguna intención de cumplir ese voto. Unas cosas rápidas, unos consejos puedo decir. Primero, no prometer cosas sobre las cuales usted no tiene poder. El libro de Hechos, capítulo 23, no tiene por qué leerlo por cuestión de tiempo. Pero algunos hombres hicieron un voto, no iban a comer, no iban a beber, hasta que habían prendido a Pablo y le habían puesto a muerto. Usted ve, lee el libro de Hechos, van a ver que nunca llegó a pasar, nunca atraparon a Pablo. Entonces, ellos tampoco cumplieron con su promesa, porque estuvieron muertos. ¿Cómo lo aplicamos nosotros? Sería necedad, hermanos, decir: Dios, yo voy a ayunar hasta que sea salvo mi abuelo. Usted no tiene ningún poder sobre la conversión de su abuelo. Puede darle el mensaje, puede testificarle, pero sobre la conversión de corazón, eso le corresponde a Dios. Y sería necedad ponerse usted en una situación tan difícil así por un voto. No prometa cosas sobre las cuales usted no tiene ningún poder. Jesucristo decía: usted no tiene poder ni para añadir un codo de estatura, ni tampoco para convertir su cabello en blanco o negro. Usted no tiene poder sobre eso. Entonces no haga votos sobre las cosas que usted no tiene poder. No prometas cosas sobre las cuales es, como dijera yo. Eso es este ejemplo. En algunas iglesias suelen escuchar lo que se llama una promesa de fe. Por lo general, al principio del año, el pastor o los administradores piden a la gente una promesa de fe. ¿Cuánto promete usted dar a un proyecto a los misioneros durante el año? Y la gente ahí escribe la cantidad: yo prometo dar $50, no hablando de diezmo, no hablando de ofrenda, sino más de ahí. Bueno, suena bien, ¿verdad? Yo prometo dar $20 a la semana, $5 a la semana, por todo el año, pensando en cómo está su situación ahora económica. El problema existe: ¿qué tal si usted pierde ese trabajo que tiene a la mitad del año? Y usted tiene que elegir: ¿cumplo con mi voto o proveo para mi familia? Ahora, ¿qué pasa? Usted va a quebrar su voto o su familia va a ir sin comer, lo cual dice la Biblia que es peor que el infiel, un incrédulo, aquel que no mantiene a su familia. Entonces, hacer promesas largas así, no dejando, como dijera yo, no dejando espacio a las circunstancias, puede ser peligroso. En tercer lugar, no haga votos sobre cosas que usted no planea cumplir. El tercer mandamiento es no tomar el nombre de Jehová en vano. Parte de eso es no decir: te juro por Dios, te juro por mi madre, te juro por la Biblia que voy a hacer tal cosa. Cosas que usted no tiene ninguna intención de cumplir.
rápida, el último versículo, Salmo 61. Si usted ha hecho el voto a Dios, o si usted se atreve a hacerlo, les voy a dar el consejo más práctico que hay de cómo cumplir. Me alegré mucho cuando vi una hermana de ella subir en el campamento. Me arrimé a ella y comenzamos a platicar. Y me dijo que había hecho el compromiso, el voto, de leer su Biblia todos los días del año. Y decía que no había fracasado en ese voto. Entonces, qué bien, qué bueno. La mejor forma, hermanos, de cumplir un voto no es hacer un voto largo, no un voto grandioso, sino lo que dice aquí, Salmo 61, versículo 8. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. David decía, Dios, yo te voy a ser fiel. Yo tengo que pagar mis votos cada día, diariamente, cumplir con ese voto que se le hizo al Señor. Cantamos muchas veces, muchos cantos. Anoche cantamos todo a Cristo yo me rindo, ¿verdad? Y hablamos de lo que es vivir la vida crucificada. Usted puede hacer el voto, la promesa a Dios, Dios, yo te voy a ser fiel. Yo voy a vivir la vida crucificada. Yo voy a tomar mi cruz y ir en pos de ti. Es un buen voto, un buen deseo. Pero comienza con usted poner en práctica este voto diariamente. Usted no puede hacer las cosas de mañana hoy, ni las cosas de la otra semana hoy. Usted tiene que hacer las cosas de hoy en este día, diariamente cumpliendo con las promesas que usted le ha hecho a Dios. Como para resumir, hermanos, les dije que Dios usa la palabra pagar. Cuando usted hace un voto, ya tiene una deuda con Dios. Ya no es opcional. Ya usted se comprometió a esa cosa y usted tiene que cumplir con lo que le prometió a Dios. Cualquier sea la cosa que usted le prometió. Oremos. Padre Celestial, amorá, Señor, en este día, por el pueblo de Dios que está aquí, Señor, que podemos abrir la palabra de Dios, un libro santo, un libro maravilloso, un libro que nos habla de tantas cosas, Señor. En este día hemos visto unos votos, Señor, que ha hecho tu pueblo a través de los años, Señor, unos votos muy sabios, unos votos no tan sabios, mi Dios. Yo te ruego, Señor, si hay algún hermano o hermana aquí que te ha hecho una promesa, un voto en un tiempo de dificultad, Señor, y sabemos que tú eres fiel para con tus promesas, y en la Biblia hallamos muchas promesas, pero que nos ayudes a nosotros también, Señor, cumplir con nuestra parte. Sabemos que hay muchas promesas que tienes para el cristiano, tienen sus condiciones de su pueblo. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor, serte fiel, obedecerte, guardar tus mandamientos, meditar en tu palabra, sabiendo que tú vas a recompensar y tú vas a bendecir según nuestra obediencia. Señor, bendice a todos los que vinieron este día, bendice el servicio que vamos a tener por la noche también, y que todos podamos ser exhortados y edificados a través de tu palabra. Es en nombre de Jesucristo que pedimos todas estas cosas. Amén.